Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Las Formas del Miedo. Antes de sumergirnos en las sombras de cada historia, quiero tomar un momento para agradecer por todo el apoyo y las felicitaciones que recibí por este primer episodio. Sus mensajes me han llenado de mucha alegría y me han demostrado que no estoy solo en este viaje hacia lo desconocido. Cada comentario, cada palabra de aliento me ha motivado a seguir explorando las formas del miedo y a traerle nuevas historias que desafíen su imaginación. Gracias por acompañarme y por compartir sus propias experiencias y por ser parte de esta pequeña comunidad. Así que sin más preámbulos, bienvenido al segundo capítulo de Las Formas del Miedo y vamos a adentrarnos juntos en lo desconocido. Quiero comenzar esta noche con una historia que se llama La última noche en la quinta. Y dice así. Crecí en una casa que parecía estar al borde del mundo. A la derecha se extendía una quinta oscura y desolada, donde las cañas altas se mecían con el viento, ocultando secretos que nadie quería descubrir. La, oscur- Perdón. La oscuridad parecía ser más densa allí, como si la luz misma evitara tocar ese lugar. Desde que tengo memoria, esa casa fue escenario de eventos que desafiaban la lógica. Sombras que se deslizaban por el techo, muebles que se movían solos y voces susurrantes que emergen de la nada. Éramos 6 en la familia, pero parecía que algo maligno había puesto su atención en mi hermano y en mí. Los demás solo decían que éramos niños con mucha imaginación, pero yo sabía que lo que veíamos y sentíamos era muy real. Mi hermano de 12 años estaba especialmente afectado. Decía que los duendes lo molestaban tanto en sus sueños como en la vida real. Las noches eran largas y muy aterradoras. Las sombras se volvían más densas y los ruidos extraños nunca cesaban. A mí me hablaban las sombras que salían del techo, me susurraban cosas incomprendibles, y la casa hecha de madera crujía y se sacudía como si algo estuviera acechando desde afuera. Los rasguños en las paredes eran constantes, como si alguien intentara entrar o tal vez escapar. A finales del 2012, el destino nos sonrió y ganamos una casa nueva. El alivio de saber que pronto dejaríamos atrás ese lugar maldito fue inmenso. Sin embargo, en la última noche, antes de la mudanza, algo sucedió que confirmó nuestros peores temores. Esa noche, sorprendentemente, me dormí sin ninguna molestia, sin las habituales perturbaciones que me mantenían despierto y aterrado. Por primera vez en mucho tiempo el sueño me alcanzó de manera tranquila, como si algo o alguien me estuviera dando un descanso antes de lo inevitable. Pero mientras yo dormía en paz, mis padres vivieron una experiencia que hasta hoy los sigue persiguiendo. Al día siguiente desperté y me contaron lo que había ocurrido, justo después que me quedé dormido. Los rasguños en las paredes comenzaron nuevamente, pero esta vez con mucha furia. El sonido era más fuerte, más insistente, como si algo estuviera desesperado por entrar. Luego los golpes comenzaron. Era como si alguien o algo estuviera tratando de derribar las paredes de la casa. Mis padres se quedaron paralizados escuchando cómo la casa se movía, cómo se sentía el rasguño y cómo golpeaban cada rincón. La situación se volvió aún más aterradora cuando oyeron algo caer al techo. La casa tembló bajo el peso de lo que fuera que estuviera allí y comenzaron a arrojar arena y piedras pequeñas sobre el techo, como si estuvieran jugando con mis padres, disfrutando de su terror. Por otra parte, mis padres, siendo personas profundamente religiosas, empezaron a rezar, a invocar protección divina. Cuenta mi madre que con una voz temblorosa pero firme exclamó: "La sangre de Cristo nos proteja". Fue entonces cuando el caos llegó a su punto máximo. Al escuchar esas palabras, la cosa en el techo emitió un sonido que no puedo describir. Algo entre un gruñido, un grito y un chillido. El ruido fue tan intenso que parecía rasgar el aire mismo.
Luego, en un instante que parecía eterno, escucharon cómo eso que estaba en el techo saltaba con una fuerza y agilidad imposible, y el sonido de algo pesado cayendo al suelo, seguido de un silencio mortal, invadió la noche. Mis padres, mis padres aterrorizados, no se atrevieron a moverse, ni siquiera a respirar con fuerza. Solo con la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse. Perdón, Solo cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, encontraron valor para levantarse. Al salir de la casa vieron marcas en las paredes y en el techo, tejas destrozadas y paredes agrietadas. Los rasguños eran tan reales y profundos como si alguien, los hubiese hecho. El alumbrado, que medía más de 2 metros, estaba doblado en un lugar, como si algo se hubiese posado o saltado sobre él con una fuerza inhumana. Esa mañana, mientras empacábamos las últimas cosas para mudarnos, un vecino nos contó una historia que nos heló la sangre. Antes de que viviéramos allí, una familia había ocupado esa casa. Y el hombre, en un arranque de locura, había asesinado a su esposa y a su hijo pequeño. Después del crimen, los brujos y las brujas de la región comenzaron a usar esa quinta para hacer rituales oscuros, tratando de invocar y controlar el mal que había quedado en ese lugar. No sé cómo sobrevivimos a esa última noche, pero una cosa es segura: algo maldito habitaba en esa casa, algo que nunca quiso dejarnos ir. Ahora, lejos de ese lugar, trato de no pensar en lo que podía haber pasado si nos hubiésemos quedado una noche más. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, aún puedo escuchar los rasguños en las paredes, los golpes en el techo y el sonido de algo saltando de un lado a otro al alambrado. Y sé que aunque ya no estamos allí, ese mal nunca nos ha dejado del todo. Wow. Y así termina esta primera historia. Espero que les haya gustado. Fue de una de esas historias que compartieron conmigo. Si no recuerdo que les dije, la historia se llama La última noche en la quinta. Ahora vamos con la siguiente historia. Esta historia tiene por nombre El susurro de la sombra. Y dice así: tenía unos 20 o 21 años cuando viví el susto más grande de mi vida. Como cada año, toda la familia se reunía en la vieja casa de mi abuelo para celebrar su cumpleaños. La casa, era de esas casas antiguas con un pequeño jardín central, rodeado por habitaciones. Desde que tengo memoria, en los cuartos de las esquinas sureste se escuchaban sonidos de un niño jugando con canicas. Nunca nos asustó, era como un eco del pasado, un susurro inocente, que se había convertido en parte del ambiente de la casa. Pero todo cambió el día en que mi tía, con el permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos al lado de esos cuartos. Fue entonces cuando todo se torció. Lo que alguna vez fue un juego inocente se convirtió en una pesadilla. En el segundo piso de la nueva construcción, los golpes comenzaron, desde la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. Algo invisible golpeaba las paredes y el techo, con una fuerza que hacía temblar la casa y sus cimientos. Sillas y muebles aparecían en lugares distintos de donde los habíamos dejado. El aire se volvió denso, cargado de una presencia que solo podía describirse como algo maligno. La familia entera empezó a temer de ese lugar, y solo mi tía y su familia se quedaban allí, soportando la carga de una casa que ya no pertenecía a los vivos. Llegó el cumpleaños del abuelo, y esa vez toda la familia se reunió, llenando la casa hasta reventar. Mis padres y yo fuimos los últimos en llegar, y como no quedaba espacio en la casa del abuelo,
tuvimos que quedarnos en la casa de mi tía, la misma casa donde espantaban. La primera noche pasó con dificultad, pero nada del otro mundo. Uno que otro golpe y uno que otro ruido. Sin embargo, la segunda noche, esa fue una noche diferente. Esa fue la noche cuando la oscuridad decidió mostrar su verdadero rostro. Mis padres se fueron a dormir temprano, alrededor de las 10 de la noche. Yo, como de costumbre, me quedé en la sala pegado al celular con los audífonos. La sala conectaba los cuartos por el pasillo largo y oscuro, y la única luz que provenía era el resplandor de mi teléfono. Estaba tan concentrado en la pantalla que casi no noté cuando algo se asomó por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoré al principio pensando que debía ser mi tía viendo que quién hacía ruido en la sala. Pero entonces algo hizo clic en mi mente. Mi tía y su familia seguían en la casa del abuelo, abajo cenando y echando tragos. No había nadie más en la casa, salvo mis padres, y ya estaban dormidos en el otro cuarto. Con el corazón latiendo con fuerza me levanté y eché otra mirada. Y fue cuando lo vi. Una figura alta, muy alta, de más de 1,80 m, se asomaba desde la oscuridad del pasillo. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, no habían ojos, solo cuencas vacías, negras como la noche, que parecían absorber toda la luz del alrededor. Me miró, o al menos eso sentí, aunque no tenía ojos. Luego, con un movimiento lento, volvió a meter su cabeza al cuarto, solo para asomarse de nuevo, como si estuviera jugando conmigo, burlándose de mi miedo. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo, empezando desde la cabeza y bajando hasta los pies. El pánico me inundó de golpe y, sin pensarlo, corrí. Corrí con todas las fuerzas directo al cuarto de mis padres, aunque eso significara que tenía que pasar por el cuarto donde aquella cosa se escondía. Mis pasos resonaron en la casa vacía, y cuando llegué a la puerta me estampé contra ella con tal fuerza que casi la derribo. Entré a trompicones y cerré la puerta de un golpetazo. El ruido fue tan fuerte que despertó a mi madre, mientras mi padre, de un sueño pesado, ni se inmutó. Mi madre, alarmada, preguntó: ¿qué pasa?, con la voz temblorosa. Solo pude decirle: un fantasma, y con mi mano señalaba la puerta. Fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. Los golpes comenzaron de inmediato. Algo o alguien golpeaba las puertas, las paredes, las ventanas, con tal violencia que me convencí de que iban a romperse en cualquier momento. Era como si una furia contenida durante años se hubiese desatado, buscando destruir todo a su paso. Mi madre, desesperada, intentó despertar a mi padre, pero él solo murmuró algo sobre que ya pasará, y volvió a dormirse, como si el caos a nuestro alrededor no fuese real. Nos quedamos allí, mi madre y yo, abrazados en la oscuridad, mientras el ruido infernal continuaba. Veíamos cómo una sombra pasaba de un lado al otro por la parte de abajo de la puerta. Aquella cosa no se conformaba con los golpes. Quería entrar, lo sentíamos. Era como si estuviera probando la resistencia de las puertas, buscando un punto débil para romperla y arrastrarnos a su mundo de sombras. Los minutos pasaron como horas. La violencia de los golpes era inhumana y el terror que sentíamos era casi palpable, una presencia alada que nos envolvía. Mi madre y yo no nos atrevimos a movernos, ni siquiera a respirar con fuerza, por miedo a que eso fuera suficiente para desencadenar lo peor. Finalmente, alrededor de las 4:30 de la mañana, el ruido cesó y un silencio denso y opresivo llenó nuestra habitación.
pero no nos atrevimos a salir hasta que la luz del sol se filtró por las ventanas, asegurándonos de que ya la noche había terminado. Cuando finalmente salimos, despertamos a mi padre y bajamos al patio. Entrando en la casa del abuelo, con las piernas aún temblorosas, allí en la cocina nos encontramos a mi tía y a su familia. Al vernos nos contaron que habían escuchado el escándalo y el estropicio, pero en lugar de ayudarnos, habían decidido esconderse en la cocina y dormir todos en el suelo, aterrorizados. Hasta el día de hoy les reprocho esa traición. Y hasta yo. Jamás he vuelto a quedarme en esa casa, a pesar de que la han bendecido 2 veces y la han hecho limpia varias veces. Los ruidos persisten, ya no son tan fuertes como antes, pero aún están allí, como un recordatorio de que la oscuridad nunca se fue realmente. Desde aquella noche, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle, porque yo sé lo que es vivir ese miedo. Sé lo que es sentir que algo inhumano te observa desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Y aunque lo intente, nunca podré olvidar el rostro pálido y las cuencas vacías de esa cosa que se asomó por el pasillo. Ni los golpes que resonaron en mi mente mucho después han podido borrar esa imagen. Esa experiencia me marcó para siempre. Y aunque desearía que nunca se repitiera, una parte de mí sabe que lo que sea que habita en esa casa aún espera. Y algún día, cuando las sombras sean lo suficientemente densas, podrían regresar. Uy, wow, qué historia súper buena. Quiero confesarle que me erizó los vellos del brazo. En verdad, esto de las experiencias es una cosa que no tiene explicación. Hay cosas que no sabemos cómo ocurren o por qué pasan o qué significado tienen. Eh, no tienen un sentido lógico para no ahondar en satanizar las cosas o ponerlas todas diabólicas, por así decirlo. Son cosas que se experimentan y que se viven y ¡guau! Bueno, por hoy terminamos. Estas han sido mis 2 historias. Como nota aparte, quiero contarles que creo que para que tengan más o menos un orden, creo que sacaré capítulos los días lunes y los días viernes. Entonces, para que se estén programando, creo que van a ser las fechas para hacer nuevos episodios. Porfa, síganme en mis redes sociales como Las Formas del Miedo. Me encuentran en Facebook, me encuentran en Instagram, me encuentran en X. Pueden escuchar los capítulos nuevos por Spotify, por todas las plataformas de audio las pueden encontrar. O en su defecto por Speaker, que es donde tengo alojado el host de mi podcast. Bueno, chicos, así llegamos al final de un segundo capítulo de Las Formas del Miedo. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este viaje a través de lo desconocido. Sus mensajes de apoyo y su presencia hacen que cada episodio sea especial. Y es un verdadero honor tenerlos aquí, explorando juntos en las profundidades del miedo. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Nos encontramos en otro episodio de Las Formas del Miedo. Hasta entonces, manténganse atentos, porque nunca se sabe lo que pueda acechar en la oscuridad. Un abrazo, bye.